Acabamos de leer la genealogía de Jesucristo. Me van a perdonar que la voz está hasta donde está. Y han visto la cantidad de nombres que a lo largo de este día hemos ido conociendo. Y en esta convivencia lo que se trata, al celebrar esta misa de la genealogía, es que nos demos cuenta de una sola cosa, que a pesar de la conducta de las personas que hemos nombrado, algunos han sido incestuosos, ha habido prostitutas, ha habido adúlteros, asesinos. A pesar de todo eso, tu misericordia es grande, Señor, lo que cantamos en el Salmo. ¿Lo recuerdan? O sea, también es un aliento y un estímulo, porque hoy mismo entre nosotros habemos todos este tipo de personas. Nuestra iglesia está llena de este tipo de personas. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿No va a cumplir su promesa? No, al contrario, Él va a ser siempre fiel. ¿Por qué? Porque Él hizo la promesa con ese pueblo que elige para hacerlo presente a lo largo del tiempo y de la historia. Entonces, si decimos que hay un pueblo elegido, hay una descendencia. Pero resulta que nosotros, por ejemplo, no somos descendientes de la carne, pues la descendencia de la promesa se cumple en nosotros también, que somos hijos en el Espíritu de Dios, más allá de la carne. Y este es un dato interesante. Mientras los judíos no terminen de aceptar al Mesías, todos nosotros, los que no somos hijos de la carne, tenemos tiempo de formar parte del pueblo elegido. ¿Se dan cuenta? O sea que a nosotros nos beneficia esta incredulidad para que puedan salvarse los gentiles. Somos nosotros, la gente, la otra gente, los que no son de la carne de Abraham, pero sí somos de la promesa. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que se transmite a través de la predicación, donde tú y yo nos hemos transformado en elegidos de Dios. ¿Se acuerdan ayer? Predestinados, elegidos. Y hemos dicho que sí. Entonces ahora viene la sanación de la ascendencia nuestra, es decir, de nuestros antepasados. Por eso la misa esta es una misa de sanación, de liberación, incluso de ese árbol generacional ascendente que nosotros no conocemos. No conocemos. ¿Y para qué estamos hoy impetrando esta sanación, esta liberación de nuestros antepasados? Porque no solamente se transmiten los genes físicos o las taras mentales o los vicios capitales, todo se transmite, también los pecados, las tendencias se transmiten. Y ya lo hemos visto en nuestra comunidad, cómo hay hermanas que han sido elegidas por la misericordia de Dios para liberar a sus antepasados. ¿Y qué pecado cometió esa hermana para que sufra esto? Ninguno. Es una elección de Dios que le da la posibilidad de sanar su árbol genealógico, ¿verdad? Entonces, haciendo un discernimiento, hemos ido viendo cómo esta personita está elegida por la providencia de Dios para la salvación de su familia. Hoy vamos a impetrar muchísimo por nuestro árbol genealógico. ¿Y saben sobre todo para qué? No porque seamos buenitos y para que se sanen y se salven, sino además para que no siga pasando de generación en generación todos los males que hemos heredado de estas generaciones. Porque atención, de todas las personas ascendentes nuestras, seguramente muchos de ellos, muertos en pecado, todavía no hay nadie que los haya perdonado. Entonces, como no están perdonados, están condenados. Y como está condenado, la genealogía está infectada. No en la sangre, pero sí en el espíritu. Y entonces suele pasar en muchas familias que hay enfermedades que se heredan, hay desgracias que se heredan, hay taras mentales que se heredan y que se repiten. Y eso, para el ministerio de la liberación, es un llamado de atención. ¿Por qué en esta familia suceden siempre
a lo largo de estas generaciones estas mismas cosas? Ese es un detalle de discernimiento para darnos cuenta que algo está pasando. ¿Y qué está pasando? Pues no sabemos, pero eso hay que sanar, eso hay que liberar. Como tú y yo no sabemos qué pasó para arriba, ¿verdad? Uno se acuerda hasta del abuelo, quizás del bisabuelo, y después no te enteras más. Para arriba, hasta Abraham. ¿Y por qué digo Abraham? Porque Abraham es el padre de nuestra fe. Y si bien no participamos nosotros de la carne de Abraham, sí del espíritu. Sí somos hijos de Abraham por la fe. O sea, desde mi generación para arriba, debo llegar hasta Abraham. En un hilo espiritual, ¿se dan cuenta? Hay un hilo espiritual que me une a Abraham, el padre de las 3 religiones. Yo mismo tengo religión, tengo sangre árabe y española. ¿Ven? Entonces, Abraham, padre de los árabes, padre de los judíos y padre de los cristianos. Pero como no sabemos, entonces, y para Dios todo es presente, esto es lo bonito, hoy vamos a hacer una misa de orar por nuestros antepasados, para que se rompan maldiciones, para que se rompan, la gente dice, malas suertes, o cadenas de cosas que no se entienden, maleficios, y todo ese tipo de cosas que sí existen. El que cree que no existe es porque no sabe con quién trata ni el nombre del enemigo. Pero el enemigo sí actúa y es para nuestra muerte. Nosotros basta con que impetremos por ellos, los perdonemos, hayan hecho lo que hayan hecho, y se rompe esa maldición, se rompe ese maleficio a nuestras generaciones, a nuestra familia, porque si no se sigue repitiendo los parámetros, las conductas, se siguen repitiendo y las generaciones siguen sufriendo. Entonces, no nos escandalizamos de que David fuera asesino y adúltero, sino que decimos qué grande que es la misericordia de Dios, que aún con un asesino y con un adúltero pudo hacer la obra de salvación que hizo. Y de hecho, la última cosita que me gustaría decir antes de ir a la oración de sanación, que está en esta misa, la Virgen María. ¿Han visto la genealogía? El que recibe la genealogía por sangre es San José. Por ley es San José. Pero fíjense que la palabra dice, la ley mata, el espíritu es el que da vida. Por eso era necesario que intervenga María. María no es de la sangre, es justamente en el espíritu de unirse a su esposo, que venía de la descendencia de David, y ella como esposa, podríamos decir, espiritualmente se hace descendiente de David. ¿Por qué? Porque Dios le dice al hombre en la ley, ustedes no pueden hacer nada, déjenme hacerlo a mí. Dios pone lo que falta. ¿Y qué es lo que faltaba? De la carne virginal de María faltaba ese verbo de Dios que se haga carne, tome toda la naturaleza humana y que redima a todo el género humano. Es que nuestro cristianismo es perfecto. Yo que confieso mucho en el santuario de Covadonga, muchísima gente viene con problemas de duda de fe y yo me pongo feliz. Y les digo, qué bueno que dude. Lo importante es que busque la respuesta en el lugar adecuado, porque nuestra fe responde a todos los interrogantes del hombre. ¿Y por qué? Porque dice un poco en difícil el Vaticano II, el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. O sea, que solo entrando en el misterio de este Verbo que se hace carne en María, fíjense, el hombre encuentra el sentido de su vida. Nosotros estamos aquí en un presente continuo delante del Señor que nos ha llamado a vivir esta experiencia de convivir con la Madre, y ella como Madre que le ha dado la carne al Verbo,
nos quiere dar el mismo espíritu que la fecundó a ella mediante la escucha de la palabra que concibe en su corazón y luego en su vientre y que hoy nos vamos a comer y lo vamos a masticar. Nunca me olvido esa frase que un 27 de noviembre me dijo la Virgen en una misa en El Salvador, en Tucumán. En el silencio sagrado después de la comunión me dijo: la sangre que adoras es el fruto de mis entrañas. Pues esto se vas a comer hoy en la convivencia con María. Fíjate, prueba, gusta, saborea y ve lo bueno que es Dios. Y no solo para ti y para mí, sino para nuestros antepasados. Entonces nos preparemos para recibir esta oración de sanación. Ahora podemos experimentar una vez más la misericordia de este Dios, que Dios no se cansa de prometernos: tendré compasión de quien yo quiera tenerla. Y hoy quiere tener misericordia de ti y de mí y de nuestros antepasados. Vamos a hacer esta oración de sanación interior para seguir extirpando sentimientos deformadores que hayan podido venir de nuestra herencia, de los prejuicios sociales, de nuestra forma de educación y patrones culturales, de nuestros mandatos, de los que nos hablaba la Madre Ángela varias veces en distintas intervenciones. Hay mandatos que nos condicionan a ser lo que somos y actuar como actuamos, que de alguna manera nos tienen atenazados, atados, y por eso al Padre Eterno le damos gracias por la vida y por todo lo bueno que nos ha dado a través de nuestros antepasados, porque nosotros somos el producto de ellos. En nombre de ellos te bendecimos, Señor. Muchos lo habrán hecho durante su vida, no lo sabemos, y lo seguirán realizando en el cielo. Ojalá que así sea. Pero ahora te bendecimos nosotros también por los que no supieron adorarte y servirte. Así como Pablo estaba dispuesto a ser anatema por los de su raza, nosotros te ofrecemos lo que hemos padecido como deficiencias heredadas, en reparación por las fallas de nuestros antecesores. Entren en comunión con el Santo Espíritu de Dios y dejen que Él les vaya mostrando lo que quiera regalarles en esta oración de sanación y liberación. Te suplicamos por los méritos de Cristo y la intercesión de María, que nos sanes de toda influencia maligna. No queremos ser cómplices de ello, porque repudiamos toda apostasía, superstición, idolatría, lujuria, injusticia, embriaguez, drogadicción, imprudencia o exceso que ellos hayan podido cometer. Y te suplicamos que les haya perdonado cualquier exceso en este sentido. Te repetimos la oración de Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen, y nosotros también los perdonamos por lo malo que hayan transmitido a nosotros mismos y a nuestros familiares. Sánanos, Señor, de complejos de inferioridad o de superioridad con respecto a nuestra raza, a nuestra etnia, a nuestra condición social. Sánanos del racismo, del antisemitismo, de los prejuicios étnicos, de las rivalidades entre países y regiones. Sánanos de las enfermedades, debilidades o incapacidades que vienen por vicios o deficiencias alimentarias de los ancestros. Sánanos de esos mandatos e inclinaciones que se transmiten en ciertas familias o regiones. Nosotros somos así. A nosotros nos gusta el alcohol. Las mujeres están para satisfacer a los varones. Todas palabras que atan y sacan de la vida de Dios. Renunciamos por la sangre de Jesucristo a todas ellas,
para que no tengan influencia en nuestra mente y en nuestra voluntad. Sánanos también de estos prejuicios, aunque no sean genéticos, sino sociológicos, que impiden el libre desarrollo de nuestros valores. Todos los varones cometen varias infidelidades en su matrimonio, frases que nos hemos creído. Nosotros no nos tratamos con esa otra rama de la familia, porque nos estafaron en la herencia hace 150 años. De todo eso nos liberamos y todo eso lo perdonamos en el hoy y en el presente de nuestra vida, para ser sanados y liberados por la misericordia de Jesucristo el Salvador. Sánanos de las incomprensiones generacionales que nos incitan a echar la culpa de lo que nos disgusta a los que vivieron antes, la culpa de mi abuela, la culpa de mi bisabuela. Concédenos ser hombres y mujeres de nuestro tiempo, dispuestos a brindar a nuestros contemporáneos lo mejor de nosotros mismos, para preparar un mundo más humano, más divino a las generaciones futuras. Crux santa sit mi lux non draco sit mi dux vade retro satanas, nunquam suade mi vana sit malequelivas ipse venenas vivas. Que por el poder de las llagas gloriosas de Jesús el Salvador, que sana, salva y libera, se haga realidad esta oración de sanación y liberación para nosotros, para nuestra familia, para todos nuestros antepasados, y por la misericordia del Dios que es eterno presente, se corte aquí y ahora, por la intercesión de nuestra Madre la Virgen, toda maldición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.